Hay heridas que no se ven en la piel, pero arden como si el alma estuviera hecha de papel. Aún recuerdo el día en que mi mundo se vino abajo, cuando entré a mi casa y la encontré vacía, con el eco de mis pasos rebotando en paredes que alguna vez estuvieron llenas de vida. No era solo una casa lo que había perdido, era la memoria de toda una existencia, arrancada por las manos de quien menos lo esperaba, mi propio hijo. Mi nombre es Julián Méndez, tengo 63 años, y si me preguntas qué me ha enseñado la vida, te diría que el trabajo duro no siempre es suficiente para blindar el corazón. Pasé más de 40 años trabajando en construcción desde que apenas tenía 18. Aprendí a cargar bultos de cemento más pesados que yo mismo, a mezclar arena con las manos heridas, a poner ladrillos bajo el sol ardiente, soñando siempre con tener mi propio techo y un lugar donde mi familia pudiera sentirse segura. Cada moneda que ahorré la guardaba como si fuera una semilla de futuro. Nunca imaginé que todo ese sacrificio se convertiría en una traición que me marcaría para siempre. Recuerdo ese martes gris en el que mi cuerpo me dio la primera señal de alarma. Estaba en la cocina, preparándome un café, cuando un dolor agudo en el pecho me obligó a apoyarme en la mesa. La respiración me faltaba como si el aire se hubiera vuelto más denso. En cuestión de segundos, todo se volvió borroso. Cuando abrí los ojos, ya no estaba en mi casa. Estaba en una cama de hospital, con un pitido constante a mi lado y el rostro preocupado de una enfermera preguntando si podía escucharla. En ese momento, lo único que sentí fue miedo. No miedo a morir, sino miedo a dejar todo a la deriva, sin nadie que supiera lo que realmente valía mi esfuerzo. Mientras yo luchaba por mantenerme con vida, mi hijo Darío se movía como una sombra por mis cosas. Lo supe después, cuando la verdad se presentó sin avisar. 3 semanas pasé internado, conectado a máquinas y medicinas, mientras mi mente viajaba entre recuerdos de juventud y el rostro de mi difunta esposa, Clara. Ella siempre me decía que la vida nos iba a poner pruebas difíciles, pero que todo valía la pena si lo hacíamos por amor. No estaba preparado para esta prueba. Cuando finalmente el doctor me dio el alta y volví a mi hogar, lo que encontré no era mi casa, sino una carcasa vacía. El vecino, don Ernesto, fue quien me explicó lo que había pasado. Contó que Darío había llegado con papeles, que unos hombres vaciaron el lugar mientras él daba órdenes. No entendí nada en ese instante, sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Mis ahorros, guardados en una caja fuerte detrás de un cuadro de la Virgen, habían desaparecido. Cada billete que representaba años de levantar paredes para otros estaba ahora en manos de mi propio hijo. Esa noche, con la voz fría de alguien que no reconocí, Darío me llamó. Me dijo que había vendido la casa porque era demasiado grande para mí y que había usado el dinero para pagar deudas. Que no debía preocuparme, porque ya había conseguido un cuarto para mí en una residencia de ancianos. La rabia me subió al pecho, pero también una tristeza tan grande que me hizo temblar. No podía creer que aquel niño que alguna vez corrió por el patio con una cometa hecha de papel se había convertido en alguien capaz de dejarme sin nada. Recuerdo sentarme en el piso de aquella casa vacía, abrazando una foto vieja de Clara. Sentí que ella me hablaba desde donde estuviera, diciéndome que no podía rendirme. Cerré los ojos y me vi a mis 20 años, con las manos llenas de ampollas, construyendo los primeros cimientos de mi vida. Yo no era un hombre derrotado. Aún tenía fuerza, aunque el mundo quisiera creer lo contrario. Ese día, supe que no permitiría que la traición de Darío definiera mis últimos años. Aún tenía vida, aún tenía algo que dar. Y aunque el dolor me quemaba por dentro, decidí levantarme. Recordé que mis sueños no estaban hechos de ladrillos ni billetes, sino de la dignidad que nadie podía arrebatarme. Esa noche, mirando el cielo desde el patio vacío, sentí como si Clara me sonriera, y en ese instante entendí que aún no había perdido la guerra. A veces, cuando miro hacia atrás, me sorprende la forma en que la vida nos obliga a despertar justo cuando creemos que ya no tenemos nada más que aprender. Después de aquella llamada fría de Darío, pasé días enteros sintiendo que el mundo me había aplastado.
Me instalé por unos días en la residencia que él había conseguido para mí. Un lugar de paredes blancas y pasillos silenciosos que parecían diseñados para recordarte que tu tiempo se agota. Pero, lejos de resignarme, ese lugar se convirtió en el escenario donde nació mi decisión de recuperar algo más valioso que una casa: mi dignidad. Recuerdo mi primer amanecer allí. La luz entraba por una ventana pequeña, dibujando líneas de polvo en el aire. Había otros hombres de mi edad, algunos mayores, sentados en las bancas del patio, mirando el horizonte como si esperaran una visita que nunca llegaría. Vi en sus ojos la misma mezcla de tristeza y resignación que sentía yo. Entonces entendí que no quería convertirme en una sombra más, esperando que los días pasaran sin sentido. Mientras me adaptaba a esa rutina extraña, mis pensamientos viajaban al pasado. Aún siento en mis manos la aspereza del cemento de los primeros trabajos que tuve a los 18 años. Trabajaba desde antes del amanecer hasta que el sol se ocultaba, sin más compañía que mi propia determinación. Cruzar fronteras, sobrevivir a jornadas que hubieran tumbado a cualquiera, todo lo hice por una razón: Clara y Darío. No era justo que todo ese esfuerzo terminara en el olvido. Jamás olvidaré las noches en las que Clara me esperaba despierta, con una sonrisa y un plato caliente en la mesa. Ella era mi fuerza, mi guía y mi consuelo. Cuando murió, una parte de mí se fue con ella, y supongo que en ese vacío Darío encontró una forma de alejarse. Al principio creí que era el dolor lo que lo mantenía distante, pero ahora sé que el tiempo cambia a las personas de formas imprevisibles. Lo que más duele es saber que, a pesar de todo lo que le di, él eligió el camino más fácil, el de aprovecharse de quien alguna vez lo sostuvo en brazos. Las primeras semanas en la residencia fueron duras. Darío apenas me llamaba, y cuando lo hacía era con un tono condescendiente, como si yo fuera una carga de la que quería deshacerse. Pero en medio de esa soledad encontré algo que no esperaba: nuevas amistades. Doña Rosa, una mujer de cabello blanco y mirada cálida, me contaba que había criado 5 hijos trabajando como costurera y que, a pesar de todo, ninguno de ellos la visitaba. Sus palabras eran como un espejo de mi propia historia y sus consejos comenzaron a darme fuerza. Ella fue la primera en decirme: «Tú no eres un hombre acabado, Julián. Aún tienes mucho que dar. No dejes que tu historia termine de esta manera». Y esas palabras encendieron algo en mí. No podía quedarme sentado esperando que mi vida se consumiera. Había algo que Darío no sabía, algo que aún me mantenía con esperanza. Recordé que no todos mis ahorros estaban en esa caja fuerte que él vació. Durante años, además de mis ahorros visibles, había guardado una parte de mi dinero en una cuenta secreta. No era mucho comparado con todo lo que perdí, pero esos fondos eran mi verdadera reserva, mi seguro para cuando llegara el momento de empezar de nuevo. Saber que todavía tenía esa carta guardada me dio una fuerza inesperada. Un día, mientras caminaba por los pasillos de la residencia, escuché a un hombre decir: «Uno no envejece por los años, sino por rendirse». Aquella frase se quedó clavada en mí como una aguja. Comprendí que debía actuar. No quería quedarme esperando a que Darío decidiera qué hacer con el resto de mi vida. Tenía que recuperar el control, aunque fuera de una forma distinta. Así que comencé a planear. Pasaba horas en silencio, repasando cada paso, cada posibilidad. No era una venganza lo que buscaba, sino justicia. Necesitaba demostrarle a Darío y a mí mismo que yo no era ese hombre débil que él pensaba. Decidí visitar el banco para verificar los ahorros que aún me quedaban. Salí de la residencia con un permiso especial, alegando que necesitaba medicinas, pero en realidad iba dispuesto a confirmar que todavía tenía algo de mi pasado intacto. Aún recuerdo el olor a papel y desinfectante del banco. La joven empleada que me atendió sonrió amablemente cuando le di mi identificación. Me temblaban las manos mientras esperaba que buscara en el sistema. Cuando me entregó el estado de cuenta y vi la cantidad, sentí un alivio que casi me hizo llorar. No era una fortuna, pero era suficiente para volver a ponerme de pie. Esa noche, de regreso en la residencia, me senté en el jardín bajo un cielo oscuro salpicado de estrellas. Pensé en Clara.
en cómo habría reaccionado ella ante todo esto. Me gusta creer que habría hecho lo mismo que yo. Mantenerse firme. Cerré los ojos y sentí su presencia, como una caricia invisible en el rostro, recordándome que aún era dueño de mi historia. Entendí que el dinero no era lo más importante. Lo que realmente quería recuperar era mi voz, mi valor, mi derecho a decidir cómo terminarían mis días. Decidí que no permitiría que Darío me viera como un hombre acabado. Si algo me había enseñado la vida, era que el carácter se mide en los momentos de adversidad. Yo había perdido una batalla, sí, pero no la guerra. Desde esa noche comencé a escribir mentalmente un nuevo capítulo de mi vida. Sabía que el camino no sería fácil, pero por primera vez en semanas sentí que mi corazón latía con un propósito. No se trataba solo de recuperar lo que me quitaron, sino de demostrarme a mí mismo que aún podía renacer de las cenizas. Hay heridas que no se ven en la piel, pero arden como si el alma estuviera hecha de papel. Aún recuerdo el día en que mi mundo se vino abajo, cuando entré a mi casa y la encontré vacía, con el eco de mis pasos rebotando en paredes que alguna vez estuvieron llenas de vida. No era solo una casa lo que había perdido, era la memoria de toda una existencia, arrancada por las manos de quien menos lo esperaba, mi propio hijo. Mi nombre es Julián Méndez, tengo 63 años, y si me preguntas qué me ha enseñado la vida, te diría que el trabajo duro no siempre es suficiente para blindar el corazón. Pasé más de 40 años trabajando en construcción, desde que apenas tenía 18. Aprendí a cargar bultos de cemento más pesados que yo mismo, a mezclar arena con las manos heridas, a poner ladrillos bajo el sol ardiente, soñando siempre con tener mi propio techo y un lugar donde mi familia pudiera sentirse segura. Cada moneda que ahorré la guardaba como si fuera una semilla de futuro. Nunca imaginé que todo ese sacrificio se convertiría en una traición que me marcaría para siempre. Recuerdo ese martes gris en el que mi cuerpo me dio la primera señal de alarma. Estaba en la cocina, preparándome un café, cuando un dolor agudo en el pecho me obligó a apoyarme en la mesa. La respiración me faltaba como si el aire se hubiera vuelto más denso. En cuestión de segundos, todo se volvió borroso. Cuando abrí los ojos, ya no estaba en mi casa. Estaba en una cama de hospital, con un pitido constante a mi lado y el rostro preocupado de una enfermera preguntando si podía escucharla. En ese momento, lo único que sentí fue miedo. No miedo a morir, sino miedo a dejar todo a la deriva, sin nadie que supiera lo que realmente valía mi esfuerzo. Mientras yo luchaba por mantenerme con vida, mi hijo Darío se movía como una sombra por mis cosas. Lo supe después, cuando la verdad se presentó sin avisar. 3 semanas pasé internado, conectado a máquinas y medicinas, mientras mi mente viajaba entre recuerdos de juventud y el rostro de mi difunta esposa, Clara. Ella siempre me decía que la vida nos iba a poner pruebas difíciles, pero que todo valía la pena si lo hacíamos por amor. No estaba preparado para esta prueba. Cuando finalmente el doctor me dio el alta y volví a mi hogar, lo que encontré no era mi casa, sino una carcasa vacía. El vecino, don Ernesto, fue quien me explicó lo que había pasado. Contó que Darío había llegado con papeles, que unos hombres vaciaron el lugar mientras él daba órdenes. No entendí nada en ese instante, sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Mis ahorros, guardados en una caja fuerte detrás de un cuadro de la Virgen, habían desaparecido. Cada billete que representaba años de levantar paredes para otros estaba ahora en manos de mi propio hijo. Esa noche, con la voz fría de alguien que no reconocí, Darío me llamó. Me dijo que había vendido la casa porque era demasiado grande para mí y que había usado el dinero para pagar deudas. Que no debía preocuparme, porque ya había conseguido un cuarto para mí en una residencia de ancianos. La rabia me subió al pecho, pero también una tristeza tan grande que me hizo temblar. No podía creer que aquel niño que alguna vez corrió por el patio con una cometa hecha de papel se había convertido en alguien capaz de dejarme sin nada. Recuerdo sentarme en el piso de aquella casa vacía, abrazando una foto vieja de Clara. Sentí que ella me hablaba desde donde estuviera, diciéndome que no podía rendirme. Cerré los ojos y me vi a mis 20 años,
con las manos llenas de ampollas, construyendo los primeros cimientos de mi vida. Yo no era un hombre derrotado. Aún tenía fuerza, aunque el mundo quisiera creer lo contrario. Ese día, supe que no permitiría que la traición de Darío definiera mis últimos años. Aún tenía vida, aún tenía algo que dar. Y aunque el dolor me quemaba por dentro, decidí levantarme. Recordé que mis sueños no estaban hechos de ladrillos ni billetes, sino de la dignidad que nadie podía arrebatarme. Esa noche, mirando el cielo desde el patio vacío, sentí como si Clara me sonriera, y en ese instante entendí que aún no había perdido la guerra. Hay momentos en los que uno se mira al espejo y no solo ve las arrugas o el paso del tiempo, sino también la huella invisible de las batallas internas que ha librado. Una tarde, mientras me observaba en el espejo de mi pequeño cuarto en la residencia, comprendí que había llegado la hora de enfrentar el pasado. No podía seguir escondiendo la herida que Darío me había dejado. Era necesario mirarlo a los ojos y descubrir si quedaba algo de aquel hijo al que una vez enseñé a caminar. Pasaron semanas antes de reunir el valor suficiente. Durante ese tiempo, me mantuve ocupado supervisando las pequeñas obras con Manuel. Era un trabajo que me llenaba de vida. El simple hecho de volver a sentirme útil me devolvió una confianza que creí perdida. A veces, mientras caminaba por los andamios, recordaba los días en que llevaba a Darío a mis obras cuando era niño. Le fascinaba ver cómo una pila de materiales se transformaba en un hogar. Me preguntaba si recordaba esos momentos o si los había enterrado bajo la ambición y el egoísmo. Un sábado por la tarde decidí llamarlo. No quería confrontarlo por teléfono, pero sí dejar claro que necesitaba hablar. Su voz, al otro lado, sonó nerviosa, como si supiera que esa conversación no iba a ser fácil. Le dije que quería verlo, que había cosas que necesitábamos aclarar. Aceptó a regañadientes y quedamos de encontrarnos en un café del centro, un lugar que él mismo eligió, quizá para sentirse en control. Recuerdo perfectamente esa tarde. El café estaba lleno de gente, pero cuando lo vi entrar, sentí que todo alrededor se desvanecía. Había pasado tiempo desde la última vez que lo vi de cerca. Sus ojos, que alguna vez reflejaron inocencia, ahora tenían un brillo extraño, casi calculador. Se sentó frente a mí con una sonrisa tensa. No hizo falta que dijera nada. El silencio entre nosotros hablaba más que cualquier palabra. Respiré hondo y le conté todo lo que sentía. Le dije que no me importaba la casa ni el dinero, sino la traición. Le hablé de los recuerdos que había en cada rincón de ese hogar, de cómo Clara y yo habíamos levantado nuestra vida ladrillo a ladrillo. Le pregunté, con la voz temblorosa, en qué momento dejó de verme como su padre para verme como un obstáculo. Él desvió la mirada, removiendo su café con una cucharita, como si las respuestas estuvieran en el fondo de la taza. Lo escuché justificar sus acciones, hablar de deudas, de problemas, de decisiones difíciles, pero no había en sus palabras un atisbo de arrepentimiento sincero. Era como si todo se redujera a números, como si la vida de un hombre pudiera medirse en cuentas por pagar. Mientras lo escuchaba, algo dentro de mí se rompía, pero al mismo tiempo sentí una claridad que no había tenido antes. Comprendí que no podía obligarlo a cambiar, que no podía recuperar al hijo que había criado con tanto amor si él mismo no deseaba hacerlo. Y en ese momento supe que mi lucha ya no era por lo que él me quitó, sino por lo que aún me quedaba por vivir. No le dije nada más. Pagué la cuenta, me levanté y lo miré una última vez. No busco tu perdón ni tu explicación, le dije, con una serenidad que incluso me sorprendió. Solo quería mirarte a los ojos y decirte que, a pesar de todo, no me has derrotado. Salí del café con el corazón pesado, pero con una sensación de cierre. Sentí que había recuperado algo que él jamás podría arrebatarme: mi paz. Esa noche, de regreso en la residencia, me senté con doña Rosa a compartir un té. Ella me escuchó en silencio mientras le contaba lo sucedido. Cuando terminé, me tomó la mano y me dijo: «A veces, Julián, la sangre no define el amor. Las personas que se quedan, cuando todo se derrumba, son tu verdadera familia». Sus palabras me dieron un consuelo que no sabía que necesitaba.
A partir de ese día, algo cambió en mí. Dejé de mirar atrás con dolor y empecé a mirar hacia adelante con determinación. Con el dinero que aún me quedaba, decidí hacer algo que siempre soñé: ayudar a otros como yo, personas que lo habían perdido todo, pero que aún tenían la voluntad de levantarse. Empecé a visitar hogares para ancianos y refugios, llevando pequeñas donaciones, compartiendo historias y, sobre todo, escuchando. Descubrí que, al dar, uno también se cura. Recuerdo una tarde en particular cuando conocí a una niña llamada Mariana en el hospital infantil. Tenía apenas 9 años y estaba esperando una operación que sus padres no podían costear. Al mirarla, con sus ojos grandes llenos de esperanza, supe que parte de mi destino era usar lo que aún tenía para dar luz donde todo parecía oscuro. Me comprometí a ayudarla, no por caridad, sino porque sentía que así Clara seguiría viva en cada gesto de bondad. Mientras tanto, Darío no volvió a llamarme, y en el fondo lo agradecí. Necesitaba ese espacio para reconstruirme, para recordar quién era. En los días más difíciles, me repetía a mí mismo que un hombre no se define por lo que pierde, sino por lo que es capaz de dar a pesar de todo. En el jardín de la residencia, mientras observaba el atardecer, comprendí algo esencial. Mi historia no era una historia de derrota, sino de renacer. La traición de Darío me había llevado al borde del abismo, pero también me había mostrado la fuerza que todavía tenía para reinventarme. Era como si la vida me hubiera dado una segunda oportunidad para descubrir lo que realmente importaba. Aquella noche, mientras las luces de la ciudad titilaban a lo lejos, hice una promesa silenciosa. Mi vida no sería recordada por lo que me quitaron, sino por lo que logré construir después de perderlo todo. Y esa promesa se convirtió en mi nueva razón para seguir. La vida tiene formas extrañas de mostrarnos nuevos caminos justo cuando creemos que todo está perdido. Después de aquella conversación final con Darío, algo dentro de mí se liberó. Ya no cargaba con la angustia de buscar explicaciones que nunca llegarían. Mi energía empezó a dirigirse hacia algo diferente, construir un propósito más grande que mis propias heridas. Recuerdo una tarde en la residencia, mientras observaba el cielo teñirse de tonos naranja y púrpura. Me di cuenta de que, aunque había perdido una casa y una parte importante de mis ahorros, aún tenía lo más esencial: mis manos, mi experiencia, mi historia. No podía permitir que el dolor fuera el único legado de mi vida. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea de un proyecto que no solo me ayudaría a sanar, sino que también daría esperanza a otros. Comencé a conversar con Manuel, mi antiguo compañero de construcción, sobre la posibilidad de usar mis conocimientos para ayudar a restaurar casas de ancianos y refugios que estaban en condiciones precarias. Él me escuchó con atención y, sin pensarlo mucho, me ofreció su apoyo. «Tú sabes cómo levantar paredes fuertes, Julián», me dijo, «pero lo que de verdad sabes levantar son corazones». Sus palabras me hicieron sonreír. Sentí que Clara, desde algún rincón invisible, también sonreía conmigo. Durante semanas, Manuel y yo hicimos pequeños trabajos voluntarios. Pintábamos habitaciones, reparábamos filtraciones, arreglábamos techos. A veces, los vecinos se acercaban para agradecer, y sin darme cuenta, empecé a ser conocido como el hombre que ayuda sin pedir nada a cambio. Esa nueva faceta de mi vida me llenaba de una paz que jamás había sentido, incluso más profunda que la que tuve en mis años más prósperos. Lo que más me conmovía era ver cómo mis acciones despertaban algo en los demás. Los residentes de la casa donde vivía comenzaron a ofrecerse como voluntarios. Algunos ayudaban a preparar materiales, otros se encargaban de pequeñas tareas. Era como si la bondad fuera contagiosa. Incluso doña Rosa, con sus manos llenas de hilos y agujas, empezó a tejer mantas para las familias que conocíamos durante nuestras visitas. Me di cuenta de que, aunque el mundo esté lleno de traiciones, también está lleno de personas dispuestas a dar sin esperar nada. Un día, mientras trabajábamos en el arreglo del techo de un refugio infantil, recibí una llamada inesperada. Era Darío. Mi corazón dio un vuelco. Dudé en contestar, pero lo hice.
Su voz sonaba distinta, menos arrogante. Me dijo que había escuchado de lo que estaba haciendo, que alguien le había contado sobre mi proyecto y que quería hablar conmigo. No sabía si era genuino o si buscaba algo más, pero decidí no rechazar la oportunidad. Pasaron días antes de volver a verlo. Me pidió encontrarnos en un parque que solíamos visitar cuando él era niño. Llegué temprano, con el corazón latiendo con fuerza. Lo vi venir, con el rostro cansado, como si la vida le hubiera dado más golpes de los que yo imaginaba. Se sentó a mi lado y durante un momento ninguno dijo nada. Solo escuchábamos el viento moviendo las hojas. Finalmente, me confesó que las deudas lo habían consumido, que su vida se había desmoronado desde que vendió mi casa. Dijo que no buscaba mi perdón, que solo quería entender cómo era posible que yo siguiera de pie después de todo lo que había pasado. Su pregunta me tomó por sorpresa. Lo miré y le respondí con calma, porque no me quedé en el lugar de la víctima. Decidí levantarme, no por lo que perdí, sino por lo que aún puedo dar. No sé si esas palabras lo tocaron, pero vi en sus ojos algo que no había visto en mucho tiempo. Sinceridad. Me habló de sus hijos, de cómo quería ser mejor para ellos, pero no sabía por dónde empezar. Lo escuché en silencio. No era el momento de juzgarlo. Sentí que, a pesar de todo, una parte de mí todavía quería verlo bien. Esa tarde no hubo reconciliación total, pero sí un primer paso. Nos despedimos con un abrazo breve, torpe, pero real. Sentí que el tiempo, con su paciencia, podría sanar al menos una parte de nuestra relación. Los días siguientes fueron una mezcla de trabajo y reflexión. Cuanto más me involucraba en el proyecto de restauración, más comprendía que mi vida había cambiado para bien. Aquello que empezó como una forma de no sentirme inútil se convirtió en una misión que me devolvía algo mucho más valioso, un sentido profundo de gratitud. Recuerdo una tarde en la que doña Rosa me dijo mientras tejía: ¿Te das cuenta de lo que haces, Julián? Estás reconstruyendo algo más que paredes, estás reconstruyendo tu alma. Y tenía razón. Cada ladrillo que colocaba en esos refugios era como un ladrillo más en mi propia redención. Con el tiempo, los niños de los refugios comenzaron a reconocerme. Me llamaban Don Julián, con una ternura que derretía cualquier tristeza. Uno de ellos, un pequeño de 7 años llamado Tomás, me regaló un dibujo. En él aparecía yo, con casco de constructor, sosteniendo una casa de colores brillantes. «Es para que no se olvide de nosotros», me dijo con una sonrisa tímida. Aún conservo ese dibujo como un tesoro. Aquella noche, mirando el dibujo, comprendí que Clara habría estado orgullosa de este nuevo capítulo. Tal vez la vida me quitó mucho, pero también me dio la oportunidad de volver a empezar con el corazón más limpio y fuerte. Hay finales que no llegan con ruidos de victoria, sino con el silencio sereno de la paz interior. Mientras miro por la ventana de la residencia, con el atardecer pintando el cielo de dorado y púrpura, siento que todo lo vivido en estos últimos años ha tomado un nuevo significado. Nunca imaginé que después de perder mi casa, mis ahorros y la confianza en mi propio hijo, podría encontrar un sentido tan profundo a mi vida. Pero aquí estoy, a los 63 años, más vivo que nunca. Recuerdo los primeros días en los que sentía que mi historia había terminado. Pensaba que el resto de mis días transcurrirían en habitaciones blancas, rodeado de recuerdos que dolían más de lo que consolaban. Hoy es distinto. Ahora entiendo que no se trata de lo que perdimos, sino de lo que somos capaces de reconstruir con lo que queda. Y eso es precisamente lo que he hecho: levantar una nueva versión de mí mismo. El proyecto con Manuel creció más de lo que imaginé. Empezó siendo solo 2 hombres, reparando techos y paredes, pero poco a poco se sumaron más manos y corazones. Los vecinos comenzaron a donar materiales, algunos jóvenes ofrecieron su tiempo para aprender, y los mismos ancianos de la residencia quisieron colaborar con lo que podían. Aquello que nació como una manera de ocupar mi mente se transformó en una red de apoyo para quienes no tenían nada. Un día, mientras supervisábamos la reparación de una escuela rural, recibí una llamada que nunca esperé.
era Darío. Su voz sonaba quebrada, como si las palabras le costaran salir. Me dijo que había estado pensando en todo lo que hablamos aquella tarde en el parque, que había comenzado a trabajar en un empleo estable y que había logrado saldar parte de sus deudas. También me confesó que sus hijos, mis nietos, me extrañaban y que querían verme. Confieso que al escuchar eso, sentí un nudo en la garganta. No sabía si estaba listo para volver a abrir esa puerta. Pero algo dentro de mí, quizá la voz de Clara, me dijo que debía intentarlo. A la semana siguiente, Darío vino a verme. No llegó con una sonrisa fingida, sino con un rostro cansado, casi arrepentido. Traía a Roberto y a Sofía, mis nietos, quienes corrieron a abrazarme como si el tiempo no hubiera pasado. Ese abrazo fue como un bálsamo para mi alma. Sentí que algo sanaba, no del todo, pero lo suficiente para saber que el amor de familia, aunque a veces se rompa, puede encontrar caminos para reconstruirse. Pasamos la tarde juntos, recordando historias, riendo con anécdotas que parecían olvidadas, cuando Darío me miró y dijo: «Perdóname, papá, no por lo que hice, sino por haberte hecho sentir que no valías nada». Sentí que las lágrimas me ardían en los ojos. No respondí con palabras, solo lo abracé, porque en ese momento comprendí que el perdón no siempre es un regalo para el otro, sino una liberación para uno mismo. Con el tiempo, nuestra relación comenzó a sanar. No fue fácil ni rápido. Todavía había heridas abiertas, pero las visitas de Darío se hicieron más frecuentes y cada vez eran más sinceras. Sus hijos me contaban de sus estudios, de sus sueños, y yo sentía que, de alguna manera, la vida me estaba dando una segunda oportunidad para ser el abuelo que siempre quise ser. Mientras todo esto sucedía, el proyecto de restauración seguía creciendo. Recibimos apoyo de una pequeña fundación local que nos ayudó a financiar materiales y herramientas. Nunca olvidaré el día en que inauguramos el nuevo comedor en el refugio infantil. Los niños, con sus risas y abrazos, me hicieron sentir que todo el dolor había valido la pena. Había algo en sus miradas, esa gratitud pura, que me recordaba por qué había decidido no rendirme. Una noche, mientras caminaba por el jardín de la residencia, doña Rosa se sentó a mi lado y me dijo algo que nunca olvidaré. «Julián, tú no solo reparas techos y paredes, reparas corazones. El tuyo, el de tu hijo, el de todos los que han tocado tu vida en este tiempo». Me quedé en silencio, pero sus palabras se quedaron grabadas en mí como una verdad incuestionable. Hoy, mientras escribo estas palabras en mi cuaderno viejo, pienso en Clara. Me gusta creer que, donde quiera que esté, se siente orgullosa de lo que he hecho con nuestra historia. Perdí muchas cosas, es cierto. Perdí una casa, dinero, tiempo, pero lo que gané es mucho más grande. Gané paz, propósito y una red de personas que me enseñaron que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que compartes. Mis nietos vienen a visitarme cada fin de semana. Jugamos, les cuento historias de cuando su abuela y yo éramos jóvenes, y me escuchan con esos ojos brillantes que me recuerdan a Darío cuando era pequeño. Sé que aún queda un largo camino para reconstruir completamente la confianza con mi hijo, pero no tengo prisa. El tiempo cura, y ahora tengo la paciencia para esperar. Cuando cierro los ojos y pienso en mi vida, ya no veo ruinas. Veo un hombre que cayó, que fue traicionado, pero que tuvo la fuerza para levantarse. Veo a un padre que decidió perdonar, no porque lo olvidara todo, sino porque entendió que el odio solo consume, mientras que el perdón libera. Si algo puedo dejar como enseñanza, es esto. Nunca permitas que las traiciones definan quién eres. Las heridas duelen, pero también enseñan. A mis 63 años me siento más fuerte que nunca, no por lo que tengo, sino por lo que soy capaz de dar. Esta historia no termina con una gran victoria material, sino con algo más profundo, la certeza de que renacer es posible a cualquier edad. Cada día que despierto, miro al cielo y le doy gracias a la vida por las segundas oportunidades, porque, después de todo, el verdadero hogar no es una casa, sino el lugar donde uno encuentra paz.